Hola a todos. En este video estaré comentando algunas anotaciones que hice sobre el libro de Pierre Hadot, que es La filosofía antigua, publicado originalmente en francés en el 95 y traducido para su versión en español a cargo del Fondo de Cultura Económica para el 98. Mi interés para comentar y hablar sobre algunos párrafos de este libro radica principalmente en mi lectura sobre la hermenéutica del sujeto de Foucault, pues Foucault saca varias de sus ideas de Hadot y el mismo autor lo reconoce, me refiero a Hadot, cuando habla respecto de la obra de Foucault. Reconoce que hay un cierto paralelismo en las ideas, pero además también critica algunas de las ideas que Foucault tiene al respecto de la historia de la filosofía. Principalmente una situación con Descartes, que posteriormente explicaré. Pero mi interés radica precisamente en eso, en continuar este estudio que tengo sobre la materia, ahora relacionado específicamente a la filosofía, ya que con Foucault era un poco más específico. No era la filosofía en sí lo que lo motivaba, sino la explicación que podía extraer de la historia a través de este tema de estudio para él, que significaba la relación sujeto-verdad y cómo se fue formando desde la antigua Grecia hasta tiempos modernos. Ahora bien, con Hadot el tema es diferente, así que la forma de estudiarlo y abordarlo y las tesis que de él se desprendan naturalmente van a ser diferentes, aunque si se puede leer ambos libros se va a dar cuenta uno de que hay un paralelismo intrínseco a las ideas que ambos autores exponen. Y bien, la cuestión de estudiar filosofía es siempre caótica por el hecho de que, como bien Hadot lo menciona, no hay una sola filosofía. En el ámbito académico siempre se reconoce la influencia y la existencia de diversas filosofías. Hay una filosofía que podríamos denominar existencialista, otra ya en tiempos más modernos, empirismo, también positivismo y antiguamente platonismo y socratismo. Hay un montón de filosofías y eso no es lo importante, la diversidad en sí, sino el grado de confusión que alcanza el término en sí, la filosofía, como término me refiero, cuando ingresa al discurso de otras personas. Y por lo tanto, yo al menos he podido ver que se la trata de una forma que es fragmentaria. Y por lo tanto, al avanzar en estas formas fragmentarias que tiene las diversas personas de tratar en sus discursos el concepto de filosofía, poco a poco se ha ido evidenciando que la filosofía sufrió una fragmentación terrible, que de alguna otra manera, y gracias a la influencia del intelectualismo, ha ido perdiendo su origen, su significado esencial, que precisamente se dio y se formó por los filósofos griegos antiguos. Es importante, por lo tanto, recalcar que en este libro de Hadot se recupera, al igual que en otros muchos libros que hay sobre filosofía, al respecto de la introducción o algunas ideas similares, que siempre recalcan el hecho de que la filosofía ha empezado no como una forma de pensamiento, sino como una forma de vivir, de acuerdo a ciertos ideales. Hadot destaca dos aspectos en ello, el discurso filosófico y la forma de vida, precisamente. Foucault señala otros aspectos, pero no voy a entrar a detallar en ello por el momento. Lo que sí es que es muy notable que cuando a filosofía se refieren los estudiosos del tema, siempre van a abordar el asunto como una ética, o más bien dicho, como una etología del comportamiento. En este caso, Hadot también lo aborda de la misma manera, y el primer capítulo se denomina Definición de filosofía.
por lo mismo. Voy a leer algunos párrafos y a comentarlos posteriormente. Y empiezo con el primero, que lo podemos encontrar en la página 13 del libro. Mas esta actividad teórica debe ser situada en una perspectiva diferente de la que corresponde a la representación común que tenemos de la filosofía. Ante todo, por lo menos desde Sócrates, la opción por un modo de vida no se localiza al final del proceso de la actividad filosófica, como una especie de apéndice accesorio, sino por el contrario, en su origen, en una compleja interacción entre la reacción crítica a otras actitudes existenciales, la visión global de cierta manera de vivir y de ver el mundo, y la decisión voluntaria misma. Y esta opción determina, pues, hasta cierto punto, la doctrina misma y el modo de enseñanza de esta doctrina. Podemos notar que Hadot también comparte la idea de que esta representación que se tiene sobre la filosofía es muy diferente a la que existió antiguamente. Y también señala, como lo estuve mencionando, que en su principio la filosofía se refirió más que nada al modo de vivir o de experimentar el mundo, como una especie de religión. Religión entendida en el sentido de que te conecta con el universo a través de una cierta ideología. Por este fenómeno del relegar las cosas. Entonces, esta va a ser la primera presentación, podríamos decirlo, del término de filosofía. A despecho de lo que se ha ido formando actualmente, solamente ha existido, ha sobrevivido su forma discursiva, que es precisamente una de las partes a la cual los filósofos le ponían atención, eso sí, pero sin embargo que no era la esencia del filosofar, sino, como vamos a ver a lo largo del libro, lo era el comportamiento en sí, no tanto la forma de pensar. La idea de filosofía como comportamiento, principalmente, no solamente es de Hadot, lo podemos encontrar, como bien dije, en otros libros, y voy a mencionar uno al respecto de eso. En el libro de Introducción a la Filosofía de Heidegger, que es una transcripción de los cursos que hizo en una universidad, podemos leer en la página 37: cuanto más aprende el hombre a entender el mundo en conjunto, tanto más hace experiencia de que ese entender no está ahí sin más, y no cabe tomarlo sin más en posesión. El entender necesita de un esfuerzo particular y constante, que de antemano ha de venir sostenido por una original inclinación hacia las cosas. Esta inclinación, esta íntima amistad con las cosas, es lo que se designa como filia. Heidegger lo escribe con caracteres griegos en el libro. Una amistad que, como toda amistad auténtica, por su propia esencia, pelea por aquello que ama. Cuanto más el sophos, igualmente escrito con caracteres griegos, es un entendido que en una relación originalmente libre, en una relación de familiaridad y confianza con las cosas, pelea sin cesar por la comprensión de ellas, tanto más se descubre como filósofos, igualmente en caracteres griegos. Esta forma de entender la filosofía en Heidegger, en su curso, también nos pone en una posición actitudinal, temperamental con respecto a esta cosa que podemos denominar el conocimiento. Y de ahí podemos deducir que el término filosofía tiene mucho sentido debido a esto. Porque el amor a la sabiduría o el deseo viene representado no como una inclinación superficial, algo esporádico, algo temporal, sino, como bien nos menciona Heidegger, es algo constante que necesita de un esfuerzo para llevarse a cabo. Y como cualquier otra relación de amor o de amistad en aquel entonces, me refiero a la antigua Grecia, presuponía ciertos deberes y derechos para el objeto de nuestra filia. Entonces, no solamente podemos encontrarla en Hadot, también, como dije, en otros filósofos o en otros estudiosos de la historia de la filosofía. Esa parte del pensamiento al respecto del concepto de filosofía se ha ido desgastando, o más bien cambiando, por razones que vamos a ver en este mismo libro. Igualmente, con el tiempo, según lo menciona Hadot y también Foucault, aunque lo menciona de una manera distinta, y eso es lo que Hadot también le critica,
ha habido una limitación en lo que la filosofía es, debido a una propensión del utilitarismo intelectual, que vamos a ver al respecto cuando mencione el periodo de la escolástica en el medioevo. Incluso antes de ello se empieza a dar ese cambio que va a sobrevivir hasta nuestros tiempos va a sobrevivir no en la cultura general, sino solamente en el ámbito académico, porque como bien mencioné, en lo que podríamos decir que es el conocimiento general que tienen las personas al respecto de filosofía, vamos a encontrar muchas excepciones para el mismo término. Personas la utilizan algunas veces, sobre todo en la ciencia, en la tecnología administrativa, como una forma de axiología. Una filosofía representa para ellos una estructura y cadena de valores que hay que seguir. Esto es una axiología. También lo podemos encontrar referido solamente a la corriente existencialista. Cualquier existencialista es denominado filósofo y lo que él hace es filosofía. También lo podemos encontrar de esa forma. Otra también forma en la que podemos encontrar es que la literatura en la cual se tiende a pensar o criticar sobre un área en particular, también denominamos a aquellas personas que hacen ese trabajo como filósofos y lo que hacen es su filosofía. Y así podemos encontrar y enlistar muchas secciones al respecto de filosofía que conforme vayamos avanzando en la lectura de este libro vamos a darnos cuenta que solamente pertenecen a la filosofía. Sí, están incluidas en ella, pero solamente son una parte. No deberían ser tomadas como el todo. No deberían ser usadas como sinécdoque de lo que la filosofía es. Y precisamente este sinecdoquismo es lo que hace muy difícil definir actualmente lo que es la filosofía. El siguiente párrafo de la página 59 y 61 dice: la filosofía, pues, según el banquete, no es la sabiduría, sino un modo de vida y un discurso determinados por la idea de sabiduría. La etimología de la palabra filosofía, el amor, el deseo de la sabiduría, se vuelve, pues, el programa mismo de la filosofía. No solo es la figura de Eros la que se desprecia y se demistifica en el banquete, pasando del rango de Dios al de demonio. También la figura del filósofo, que ya no es el hombre que recibe de los sofistas un saber ya hecho, sino alguien que tiene conciencia de su deficiencia, al mismo tiempo que del deseo que hay en él y que lo trae hacia lo bello y hacia el bien. Acá podemos encontrar la primera definición que nos da Hadot, y es al respecto de la definición o el concepto, la forma de conceptualizar la filosofía que se da en el diálogo del banquete en Platón, que describe un banquete que tuvo Sócrates con diversas personalidades que en él mismo se describen, y empiezan a hablar sobre el amor y la filosofía. Sócrates, con su propio método de la mayéutica, empieza a preguntar sobre el amor antes de dar su impresión sobre lo que es. Como bien se sabe, esta es una forma socrática de actuar para, según Sócrates, encontrar la verdad de las cosas a través de la propia intuición. La intuición es muy importante en filosofía, lo vamos a ver más adelante. Por el momento cabe destacar que en este banquete se conceptualizó de una forma filosofía. Ojo que antes, en el tiempo presocrático, la palabra filosofía ya existía, pero se tomaba con otros conceptos. Y esto va a estar incluido en el segundo capítulo, que es precisamente sobre los presocráticos. Ahora, por lo tanto, lo que nos interesa es que Sócrates, en su mayéutica, va a conceptualizar y definir la filosofía de una forma diferente a como se venía tratando el término hasta aquel entonces. Ya no va a ser esta forma de conocimiento, ya no va a ser esta persona que solamente busca el conocimiento, sino que le va a dar un resultado existencialista, una concepción existencialista, ya que nos dice que el filósofo no es aquel, a diferencia del sabio, que es un modelo muy importante dentro de la filosofía, no es aquel como el filósofo que lo sabe todo, sino de que no es como el sabio que lo sabe todo. El filósofo se encuentra entre este camino, entre el ignorante, según Sócrates, el ignorante de su propia ignorancia, y el sabio, el que lo sabe todo. El filósofo es aquella figura que trata
y está siempre, por lo tanto, en el medio de alcanzar la sabiduría. Y la sabiduría para el filósofo representa una entidad inalcanzable por cualquier método. Pero en esa incapacidad o en esa falta de sabiduría es en donde nace precisamente el filósofo como tal, porque a través de su pensamiento, de sus acciones, va a propender a querer alcanzar este estado que para él es imposible. Y ese es el primer concepto que se adquiere sobre filosofía, según nos explica Hadot, con respecto a ya una forma existencialista, como podemos ver en Sócrates. Entonces, esta idea perdurará todavía en Kant y está implícita en todos los filósofos que definen etimológicamente la filosofía como amor a la sabiduría. Lo que los filósofos conservaron menos del modelo de Sócrates del banquete es su ironía y humor, al que hace eco el Sócrates bailador del banquete de Jenofonte. Tradicionalmente se privaron de aquello que más hubieran necesitado. Nietzsche lo percibió claramente. Sobre el fundador del cristianismo, la ventaja de Sócrates es la sonrisa que matiza su gravedad y esa sabiduría llena de travesura que da al hombre el mejor estado de ánimo. Ahora bien, Hadot nos menciona que, según sus estudios al respecto de los filósofos, de los diferentes filósofos y sus discursos, la idea de que el filósofo está en la ignorancia completa y la sabiduría completa es que va a estar todavía envuelto, digamos, en esta incapacidad que lo va a ir formando su comportamiento y va a ir formando también su discurso, por lo tanto. Y esta idea de incapacidad, de insuficiencia, todavía perdurará, dice Hadot, hasta Kant. Y también en cualquier otro filósofo que define etimológicamente la filosofía como amor a la sabiduría. Entonces, esta es una parte que también Hadot le critica a Foucault, porque Foucault menciona que la idea de filosofía como tal, la filosofía antigua, muere en Descartes. Después del periodo de Descartes, la idea de filosofía como forma de vida, como comportamiento hacia las personas, hacia sí mismo, termina ahí. Más bien Hadot menciona que no, que todavía la idea va a perdurar. Entonces, esta es la definición platónica del filósofo, la primera que encontramos. El filósofo no sabe nada, pero es consciente de su no saber. La tarea de Sócrates, la que le fue confiada por el oráculo de Delfos, será pues hacer que los demás hombres tomen conciencia de su propio no saber, de su no sabiduría. Para llevar a cabo esta misión, Sócrates tomará él mismo la actitud de alguien que no sabe nada, es decir, de la ingenuidad. Es la famosa ironía socrática. En resumidas cuentas, después de haber dialogado con Sócrates, su interlocutor ya no sabe en lo absoluto por qué actúa. Toma conciencia de las contradicciones de su discurso y de sus propias contradicciones internas. Duda de sí mismo, llega, al igual que Sócrates, a saber que no sabe nada. Pero al hacerlo se distancia con respecto a sí mismo. Se desdobla una parte de sí mismo identificándose en lo sucesivo con Sócrates en el acuerdo mutuo que este último exige de su interlocutor en cada etapa de la discusión. En él se lleva a cabo así una conciencia de sí. Se cuestiona a él mismo. El verdadero problema no es pues saber esto o aquello, sino ser de tal o cual manera. Este término de conciencia en sí, conciencia de sí mismo, perdón, va a influenciar mucho en Foucault a través de lo que él denomina la inquietud de sí, que es la base de toda su discusión sobre el sujeto y la verdad, la epimelea euto. Pero no voy a entrar en ese tema por ahora, aunque la necesidad de especificar mejor algunos conceptos y algunas ideas en esta discusión me va a hacer tomar el término de Foucault de la subjetivización. Este término se relaciona a una idea muy simple de que básicamente el sujeto no, o más bien el sujeto no debería dejar de que el conocimiento por sí pase impasiblemente ante él, ante su temperamento, ante su porvenir, ante sus ideas, en general, ante todo lo que él represente, sino de que la persona que realmente pretende ser filósofo, porque esto es la forma en la que se ha ido creando el término a partir de las
personas que realmente subjetivizaron conocimiento de manera masiva, tiene la necesidad de hacer que el conocimiento cambie en él, cambie algo, su forma de ver, su forma de comportarse, etc. Que es lo que vamos a encontrar también desde la filosofía antigua griega. El conocimiento no es algo pasivo que se tiene ahí y se utiliza como muy usualmente se hace ahora en lo académico o en lo profesional inclusive. Es algo que también moldea a la persona a su propia manera. De este concepto también nace otro término que es la cultura, que fue un término que definió Marco Aurelio en un discurso, en un tratado que tiene él, sobre el orador. La cultura viene a ser acaso este deseo, al igual que en la agricultura, de hacer que el paralelismo a los cultivos, hacer lo mismo con el alma, a través de la educación. Pero no es una educación impuesta, como se puede llegar a creer, sino es una educación que nace de sí mismo, un deseo, como volviendo a la idea de Heidegger, es una relación que uno tiene con respecto al conocimiento, en el cual hay libertad, en el cual hay autonomía y un montón de cosas que van a hacer de esta relación una relación a largo plazo, de comprensión, en tanto el ser reconoce que aquel temperamento que él tiene, que podemos denominar como el temperamento del filósofo, va a querer no solamente tener el conocimiento como una cúpula fuera de su sistema, sino que al subjetivizarlo va a hacerlo parte de él y por lo tanto va a cambiar en sí muchas de sus formas de pensar, muchos de sus comportamientos, etcétera, que es la idea principal de la subjetivización, el cambio. Y es esta idea la cual también vamos a encontrar en Hadot, pero me gustaría utilizar el término de Foucault, que es mucho más preciso, ya que Foucault es más técnico en sus definiciones. Si alguien se da la tarea de leer el libro de Hadot y compararlo con el libro de la hermenéutica del sujeto de Foucault, se va a dar cuenta de las diferencias en uso de términos que existen entre los dos autores. Por lo tanto, voy a rescatar ese término de Foucault, la subjetivización, la idea de que el conocimiento tiene que formar a la persona. Y esta idea también va a estar a lo largo de todo el libro implícita en el discurso de Hadot. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los capítulos en la discusión siguiente. Entonces, en resumidas cuentas, el verdadero problema, como bien especifica Hadot, no es pues saber aquello, esto, en tal grado, de tal forma, de tal calidad, sino a raíz de ese conocimiento cambiar, comportarse de una u otra manera. Es aquí donde también nace un aspecto muy esencial dentro de la filosofía antigua griega, de la elección. Una persona podía elegir, de acuerdo a su temperamento, cuál corriente o escuela filosófica le convenía más y en base a ella empezar a formarse. Entonces, reconocemos que en este primer periodo del término hay un reconocimiento del papel que juega el conocimiento dentro de la filosofía y también de la importancia que tiene el sujeto para con ella, sus deberes con respecto a esta relación que él acepta, que es esencial en su comportamiento, es un temperamento, mejor dicho, y la va a aceptar y va a abrazarla. Y en base a ello va a adquirir un montón de comportamientos, o más bien de ideas que lo van a llevar a actuar o comportarse de una u otra manera. Esta es la idea principal y es la idea precisamente que no ha sobrevivido al paso de la historia, porque como podemos ver ahora, cuando se refiere a representarnos a un filósofo en la modernidad, siempre lo vamos a ver de una manera intelectualista, casi paralela a la figura que dibujó Goethe en Fausto, o el mismo doctor Fausto, de una persona rodeada de libros que dedica su tiempo más que nada al estudio
y a la discusión de las mismas ideas. Y nada más que eso. Ese es el ámbito del filósofo al cual siempre nos referimos. Una persona que solamente estudia y dentro de ese campo no estudia otras materias, también podemos tener esa representación, sino de que solamente las cosas que le son relacionadas con la filosofía en sí. No estudia, por ejemplo, materias relacionadas a la ciencia, y eso es algo que se critica mucho, y de lo cual se puede encontrar mucha evidencia si se busca adecuadamente con los términos adecuados. No va a ser esta persona que subjetivice conocimiento, ya no más, sino de que, como diría Kant, no es el filósofo ya, sino es el filólogo, la persona que ama las palabras, ama el uso de las palabras, ama la discusión, pero no ama la filosofía en sí, porque él no subjetiviza. Y esta es la razón de ser de que la filosofía haya perdido mucho de su poder para hacer cambiar en la sociedad a las personas. Y es por lo tanto muy necesario recordar que la filosofía ante todo es una forma de subjetivizar conocimiento, es una manera en la cual las personas tienen que, por obligación, cambiar su forma de vida. Ese es el fin único que tiene la filosofía antiguamente, aunque ahora, como bien sabemos, ha cambiado radicalmente. Esta agriedad, esta falta de vitalidad y anquilosamiento debido a un intelectualismo que ha asfixiado a lo que era la filosofía antiguamente y la ha reemplazado por algo más de su temperamento, por así decirlo. Esta idea agria es la que vamos a enfrentar y vamos a discutir y vamos a criticar a lo largo de todo este libro. Y yo quisiera agregar, para terminar, una serie de párrafos de Ortega y Gasset, el filósofo español, que podemos encontrar en su libro de Lecciones sobre Metafísica. Esta es precisamente la lección primera y es el primer tema al que él toca. Nada más entrar al salón, Ortega y Gasset habla sobre esto. Y este tema que nos incumbe es el de la falsedad de estudiar. Espero que durante este curso entiendan ustedes perfectamente la primera frase que después de este inicial voy a pronunciar. La frase es esta: vamos a estudiar metafísica, y eso que vamos a hacer es, por lo pronto, una falsedad. Las disciplinas, sea la metafísica o la geometría, existen, están ahí porque unos hombres las crearon merced a un rudo esfuerzo, y si emplearon fue porque necesitaban aquellas disciplinas, porque las habían menester. Las verdades que ellas contengan fueron encontradas originariamente por un hombre y luego repensadas o reencontradas por otros que acumularon su esfuerzo al del primero. Pero si las encontraron es que las buscaron, y si las buscaron es que las habían menester, que no podían por unos u otros motivos prescindir de ellas. Y si no las hubieran encontrado, habrían considerado fracasadas sus vidas. Si, viceversa, encontrar lo que buscaron o lo que buscaban, es evidente que eso que encontraron se adecuaba a la necesidad que sentían. Esto, que es perogrullesco, sin embargo, muy importante. Decimos que hemos encontrado una verdad cuando hemos hallado un cierto pensamiento que satisface una necesidad intelectual previamente sentida por nosotros. Si no nos sentimos menesterosos de ese pensamiento, este no será para nosotros una verdad. Verdad es, por lo pronto, aquello que aquieta una inquietud de nuestra inteligencia. Sin esta inquietud no cabe aquel aquietamiento. Parejamente decimos que hemos encontrado la llave cuando hemos hallado un preciso objeto que nos sirve para abrir un armario cuya apertura nos es menester. La precisa busca se calma en el preciso hallazgo. Esta es función de aquella. Generalizando la expresión, tendremos que una verdad no existe propiamente, sino para quien la ha menester. Que una ciencia no es tal ciencia, sino para quien la busca afanoso. En fin, que la metafísica no es metafísica, sino para quien la necesita. Para quien no la necesita, para quien no la busca, la metafísica es una serie de palabras. O si se quiere decir, de ideas que aunque se crea haberlas entendido una a una, carecen, en definitiva, de sentido. Esto es, que para entender verdaderamente algo, y sobre todo la metafísica, no hace falta tener eso que se llama talento ni poseer grandes sabidurías previas. Lo que en cambio hace falta es una condición
elemental pero fundamental. Lo que hace falta es necesitarla.